Convención Constitucional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en que cada domingo revisamos qué es lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Esta última semana, recordemos, continuaron las votaciones en las distintas comisiones donde se aprueban las ideas por mayoría simple y luego van a pasar al Pleno, donde los 154 convencionales tienen que analizarlas y aprobarlas, pero ahí con una mayoría más amplia, 2/3, es decir, 103 votos, algo que, ojo, va a comenzar la próxima semana. Vamos a revisar precisamente una nota que muestra cuáles son los pasos a seguir, los mecanismos, las etapas que vienen en la convención. Marcado en el calendario como una de las fechas claves de la Convención Constitucional, este martes 15 de febrero se da inicio al debate en el Pleno. Y si bien los convencionales dicen que todo el trabajo de la constituyente ha sido importante, son precisamente en el mes de febrero, el mes de marzo y una parte del mes de abril donde se van a concentrar el trabajo de las comisiones, que precisamente es donde ya se van a discutir los temas de la Constitución. Para cumplir con las fechas establecidas, hoy los convencionales trabajan contra reloj para lograr revisar las más de 1000 normas que se deben discutir. Se va a empezar a deliberar norma por norma, entonces no podría asegurarle cuántas normas vamos a alcanzar a deliberar, porque va a ir acorde al tiempo que nos va tomando. Vamos sí a proponer una estrategia para ese día, eso lo debemos definir en la mesa. Pero, ¿cómo será el proceso de discusión de normas en el Pleno? Hay una primera etapa donde se reciben los informes de las comisiones, que de ahí se comienza y se replica de cierta manera la lógica de la comisión pequeña, en el que se vota en general, se abre periodo para indicaciones, y después votación en particular. Lineamientos para el debate que se aproxima, en donde hay artículos ya confirmados para el Pleno. Uno de ellos fue el aprobado este lunes en la Comisión de Forma de Estado, donde se estableció que se tendrá un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Tenemos 727 indicaciones para un texto de 73 artículos por unanimidad. Muy contentas de que ya se va configurando y va tomando forma este Estado regional autonómico. Un artículo que necesita al menos 103 votos para que se apruebe el texto y sea parte de la eventual nueva Constitución. Sin embargo, como varias otras, esta idea no genera consenso en todos. Cada una de las regiones va a tener mayor poder, lo mismo sus comunas, por base de sus gobiernos locales. Y en el caso particular de la plurinacionalidad y la interculturalidad, lo que nosotros señalamos es que van a existir territorios autonómicos indígenas, así como también van a existir territorios especiales. Generar esa autonomía tan absoluta, total, en nuestro país, en mi opinión, es de alto riesgo y va a afectar la calidad de vida de las personas, porque se va a perder una estructura que hoy en día está funcionando. Otra de las iniciativas que genera controversia y que también fue aprobada en su respectiva comisión es el cambio de concepto de poder judicial a sistema judicial. Acá el primer artículo aprobado habla de la función jurisdiccional, donde se señala que es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos, por medio de un debido proceso de conformidad a la Constitución, las leyes y los estándares internacionales en derechos humanos. Y esto no es algo que debe ser considerado como una amenaza o un peligro, sino que precisamente que la ley y la Constitución se tienen que interpretar desde la perspectiva de los derechos humanos, y eso es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una historia muy dura en ese ámbito. Cuando se amplía el poder de los jueces de resolver conforme a estándares que no son aprobados democráticamente, se les está dando demasiado poder, y eso es un contrasentido, contraproducente a lo que estamos buscando en este proceso constituyente, que es limitar el ejercicio del poder. Conflictos en las comisiones que deberán zanjarse en el Pleno. Tratar de ir combinando las instituciones para que esto termine en un resultado favorable. De lo contrario, vamos a terminar con un conjunto de normas que son más bien un parche. La oportunidad única que tiene la Convención es precisamente diseñar algo desde cero y en conjunto. El desafío ahora está puesto en los convencionales, que a contar de la próxima semana comenzarán a definir las propuestas de una nueva Constitución que debe ser aprobada finalmente por la ciudadanía. Claro, cuando quedan menos de 5 meses para presentar esa propuesta de nueva Constitución, que luego usted debe aprobar o rechazar en un plebiscito. En ese contexto es que la mesa directiva llamó a promover consensos, a impulsar las iniciativas que tengan vocación de 2/3, es decir, que cuenten con un amplio respaldo para así aprovechar de mejor manera el tiempo que les queda. El llamado de ayer de la mesa directiva fue un llamado de dirección, porque somos la mesa directiva. Y el llamado desde la dirección es
promover los acuerdos para lograr sacar las normas en los plazos establecidos. Un golpe de mesa de la directiva de la Convención Constitucional que tuvo lugar la noche de este lunes. Cita extraordinaria liderada por la presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros, que reunió a las distintas fuerzas políticas para recordarles que el trabajo que se avecina es mucho y el tiempo para concretarlo es poco. El llamado fue a dialogar para lograr acuerdos. De aquí al 4 de julio la Convención debe presentar el borrador de una nueva Constitución, pero aún hay comisiones que recién están votando sus normas en general. Tenemos 10 semanas para lograr aprobar todo, tanto en el Pleno como en las comisiones, y por tanto es necesario que haya una preocupación. La opción está en lograr dinamizar el debate. Si no tenemos conciencia de eso, no vamos a alcanzar a los tiempos, no vamos a lograr tener una carta fundamental. Según el cronograma, el próximo 15 de febrero, en una semana exacta, lo que fue confirmado este martes por la mesa, la sala del Pleno debería comenzar a votar las normas que sean aprobadas, en particular en cada una de las 7 comisiones. Algunas de ellas ya van avanzadas, como la de forma de Estado que aprobó asambleas legislativas para todas las regiones. Hemos viabilizado aquellas indicaciones que efectivamente tienen la posibilidad de perfeccionarse. Pero otras, como la de derechos fundamentales, no han votado en particular sus normas. Siguen votando de forma general, dado la gran cantidad de iniciativas que ingresaron a su comisión. De 1.275 propuestas de toda la convención, revisarán 403. Esta comisión ya ha recibido 32% del total de iniciativas que ha recibido la convención. Es altamente probable que terminemos algunas sesiones de derechos fundamentales. Pasada la medianoche, vamos a considerar el día sábado. Medidas extraordinarias para sacar el trabajo a tiempo. De ahí el llamado a dialogar, a generar acuerdos, incluso si eso significa que algunos sectores deban desistir de sus iniciativas. No es que mientras más se aumenta el plazo hay más deliberación y más razonabilidad en las discusiones. Aquí en general, cuando las cosas se someten a votación, más bien se pasa máquina con una postura llena de ideología. Hay colectivos que se han puesto en una posición que hace difícil construir con ellos. Parte de los convencionales de derecha nunca vinieron a la convención a contribuir. A pesar de las evidentes diferencias entre los constituyentes, la mesa reiteró este martes la necesidad de diálogo para cumplir con los plazos establecidos. Una de las propuestas que se le presentó a los colectivos es votar las iniciativas en las comisiones, ojalá con un quórum de 2/3, para que tengan mayor probabilidad de ser aprobadas posteriormente por el Pleno. Debemos favorecer que en todas y cada una de las comisiones, las normas que se aprueben dentro de ellas tengan lo que hemos llamado vocación de 2/3 para de esta manera hacer el proceso más eficiente. Llamado ante la cantidad de normas similares presentadas por constituyentes o algunas que han sido aprobadas sin amplia mayoría. Escenario complejo frente al cual algunos constituyentes incluso han llamado a prorrogar el trabajo de la convención más allá del año establecido. El plazo establecido es de 12 meses. No es atribución de este organismo poder aumentar los plazos y en consecuencia no es una discusión que hayamos abierto nosotros. Tajante fue la respuesta de la mesa directiva, que insiste en que el camino del diálogo y los acuerdos será la única forma de acelerar la discusión de las 1.275 propuestas ingresadas. Convención que enfrenta otro gran desafío en sus 7 meses de trabajo: aprobar las normas que incluirán en la nueva Constitución a contrarreloj y ante las diferencias internas de sus constituyentes. Bueno, disolver los 3 poderes del Estado, reemplazarlos por una asamblea, esa fue una de las ideas que vimos esta semana y que generó bastante revuelo. Varios convencionales aseguraron que son ideas como esas, las que retrasan el trabajo de la convención, que atentan contra este espíritu o esta vocación de 2/3 que recién veíamos en la anterior nota, mientras que otros consideran que todos los temas se pueden debatir, aunque no conciten apoyo. Esta propuesta en particular fue rechazada por unanimidad en la comisión correspondiente. La separación de los 3 poderes del Estado, polémica iniciativa de la constituyente María Rivera que agitó las aguas entre los convencionales y la opinión pública, norma que este jueves fue rechazada unánimemente en la Comisión de Sistema Político. 25 votos en contra echaron por tierra la idea que para muchos contravenía el espíritu de la convención. Particularmente yo y en general el espíritu de la convención es estar por la separación de los poderes, no por la concentración de poderes, y en ese sentido me parece positivo que se haya rechazado como señal política. Claramente esto va en contra de lo que queremos como país. No se pretende destruirlo todo y refundarlo todo. Una que incluso fue comentada por el presidente electo Gabriel Boric, que a través de Twitter respaldó a la constituyente de su sector, Constanza Schoenhout, quien señaló que no se debe sembrar el pánico con iniciativas que tienen poco respaldo en la convención. Yo creo que estas señales son claras para también decirle a la ciudadanía que aquí hay un compromiso serio, que aquí hay visiones razonables. El presidente electo ya hizo un planteamiento. Él dijo que
no teníamos que tratar de tener una constitución partisana. Votación de normas en una de las 7 comisiones que trabajan a contrarreloj. Hasta la próxima semana hay plazo para que se entreguen sus informes con las normas aprobadas en particular, las cuales serán votadas por el Pleno a partir del próximo 15 de febrero. Hay comisiones que se adelantaron y entregaron este jueves sus informes. Que hemos recibido el primer informe de la primera comisión, que es la Comisión de Justicia. Debe votarse el informe y cada una de las normas. Sobre los tiempos, los plazos, los minutos de diálogo y de deliberación que tendremos por el informe y por cada uno de los artículos, enviaremos un documento desde la mesa en las próximas horas. Eso ocurrirá el 15 de febrero, un hito, porque las normas aprobadas entrarán al borrador de la nueva Constitución, normas que también podrían modificarse a través de indicaciones. Se votarán primero las 20 normas de la Comisión de Justicia, a continuación será el turno de las normas aprobadas en la Comisión de Forma de Estado, instancias que ya están muy avanzadas a diferencia de otras. Vamos a revisar las iniciativas número 571, 713, 281, 860, 795, 713, señor secretario, por favor. La Comisión de Derechos Fundamentales sigue votando en general sus normas, dado a la gran cantidad de iniciativas que fueron ingresadas, un 32% del total de propuestas de toda la convención. El tiempo es muy estrecho y para eso también hemos tomado medidas, o sea, van a empezar a citar las sesiones hasta total despacho. Otras medidas que tomó la comisión: rechazar rápidamente una serie de propuestas cuyo contenido ya había sido aprobado en otras instancias. Hay varias normas que nosotros ya habíamos aprobado. En el caso de las iniciativas indígenas, casi todas hacían referencia al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, al reconocimiento del Estado plurinacional. Es por eso que el llamado de la mesa sigue siendo a buscar acuerdos para agilizar el trabajo de la convención, que en menos de 5 meses debe entregar un borrador de la nueva Carta Fundamental. Es muy importante que lleguemos a acuerdos transversales en un órgano muy heterogéneo. Por eso es tan importante el diálogo y la conversación para lograr estos consensos. Es importante tener claro que hay un equilibrio y un mix entre convicciones y búsqueda de acuerdos. El Frente Amplio y el Partido Socialista, y en ese sentido le hago un llamado. Si la Constitución queda sesgada hacia un sector, probablemente va a durar muy poco tiempo y no va a ser representativa. La próxima semana la convención vivirá un momento clave en los más de 7 meses de trabajo. Comenzarán a votar las normas que darán forma a la nueva Constitución, desafío donde será primordial la búsqueda de acuerdos para avanzar y no estancarse en el trabajo que viene por delante. Como veíamos, esta fue una semana de muchas votaciones en las distintas comisiones. Veamos a continuación cómo les fue a algunas de las iniciativas populares de norma, es decir, aquellas que surgieron desde la ciudadanía y que consiguieron más de 15.000 firmas. Menos de 4 días faltan para que el próximo 15 de febrero el Pleno de la Convención Constitucional vote en general y particular las normas que podrían integrar el borrador de la nueva Constitución. Según expertos, la reforma establece que las normas deben aprobarse por 2/3, 104 votos, pero según la directiva hay espacio para la interpretación. Porque hay dudas al respecto, porque entendíamos que los 2/3 aplicaban siempre en el Pleno. Eso no estaba del todo tan claro. Por eso hay que revisarlo y asegurarnos que sea así. Recordemos que la mesa directiva tiene la facultad de interpretar el reglamento. Entonces, en esa etapa estamos. Yo creo que no hay que hacer discusiones de cosas que ya han sido fijadas anteriormente. Nosotros tenemos un reglamento previo a asumir a la convención, que es votar todas las normas por 2/3, y eso es lo que debemos hacer. A la espera de que ello ocurra, las comisiones siguieron sesionando. La de Derechos Fundamentales acaparó gran parte del trabajo de esta jornada porque recibió casi 1/3 de todas las iniciativas que ingresaron a la convención. Por la afirmativa, 26 votos. 6 en contra, una abstención. Aprobada la iniciativa. La norma de derecho a la propiedad fue una de las más trascendentales. Se votaron 9 propuestas al respecto, entre ellas una de carácter popular. Solo fue aprobada la iniciativa del Frente Amplio e Independientes No Neutrales, que asegura a todas las personas el derecho a propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Es una norma que queda más bien coja porque no soluciona o no deja claro el tema de las expropiaciones. La propiedad privada va perdiendo peso. Pero la norma que se aprobó es clara y categórica, se reconoce el derecho de propiedad, aquí no se está haciendo un llamado ni hay una política de expropiación a nadie, la tranquilidad absoluta a la población de que eso no es parte de la discusión de la Convención Constitucional. Comisión que este jueves en la noche revisó iniciativas populares, fue la primera en reunir las firmas y por amplia mayoría logró ser aprobada. La propuesta será ley que busca garantizar el derecho a aborto en Chile pasó al Pleno. Fue aprobada con más de 2/3 de la Comisión de Derechos Fundamentales
Esto muestra que hay un camino despejado para que avance el debate respecto de los derechos sexuales y reproductivos. Ayer fue un día lamentable, no se está protegiendo el derecho a la vida de seres humanos indefensos, por lo tanto me parece una súper mala noticia. Una norma popular que fue rechazada, la que buscaba terminar con la criminalización por cultivo y consumo de cannabis, la que fue aprobada por 44.000 firmas y que generó alta expectación. El rechazo a normas populares en distintas comisiones provocó la molestia de algunos sectores. La multigremial nacional, por ejemplo, señaló que es inexplicable que la votación de derecho a la propiedad, la Comisión de Derechos Fundamentales, haya rechazado su propuesta sobre la libertad de emprender. El hecho de rechazar alguna no necesariamente significa que el tema se haya eliminado de la deliberación, sino que puede haber habido otra propuesta que aborde de la misma manera. Mesa directiva que continúa en reuniones para definir el sistema de votación del próximo martes 15 de febrero. Ya se acordó que esa jornada comenzará con la votación en general de las 14 normas que fueron aprobadas en la Comisión de Justicia. Y el día miércoles será el turno de las normas de la Comisión de Forma de Estado. ¿Cuál será el tiempo de intervención? ¿Cuánto durarán las primeras sesiones? Hay un espacio de 3 minutos por convencional para pronunciarse sobre ese informe con un máximo de 8 horas del Pleno. Lo mismo para el día miércoles, en que vamos a discutir en general y votar en general el informe de la Comisión de Forma de Estado. Los días jueves y viernes de la próxima semana se votarán en particular las normas de las comisiones antes mencionadas hasta total despacho. Clave será lo que suceda en el Pleno, que dará el puntapié inicial al borrador de la nueva Constitución. Como vemos, la convención está pasando por un momento clave en estos momentos. Vamos a estar conversando sobre todo esto con algunos de los convencionales constituyentes al regreso de esta pausa. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Bueno, vamos a conversar con algunos de los protagonistas de la Convención Constitucional. Nos acompañan ya acá esta mañana Yoconda Navarrete, de Vamos por Chile. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, Yoconda. También está con nosotros Carolina Vilches, de Pro Dignidad. Carolina, gracias por estar acá. Y Claudio González, del Colectivo Socialista. Muchas gracias por acompañarnos. Claudio Gómez, muchas gracias por la invitación. Gómez, saludar también a Carolina y a Yoconda. Sí, Claudio Gómez. Y recordar a quienes nos están viendo, porque todo el trabajo se está desarrollando en las comisiones. Ustedes dos son Yoconda y Claudio de la Comisión Forma de Estado, que va a tener la próxima semana ahí un rol muy importante, y Carolina de la Comisión de Medio Ambiente, ¿cierto? Así es. Ya. Partamos contando lo que va a ocurrir esta próxima semana. Estamos en una etapa muy relevante de la Convención Constitucional. Se va a ir al Pleno, se va a analizar ahí por todos los convencionales constituyentes lo que se determinó en la Comisión de Sistemas de Justicia. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto a lo que vamos a ver la próxima semana, Carolina? Bueno, estamos con esta vocación de los 2/3, así que hemos desarrollado un debate amplio, diverso, y la verdad es que se han integrado nuevos criterios a los sistemas de justicia, además de cambiar el nombre del Poder Judicial, ¿cierto? Si se está hablando de una justicia para lo indígena, una justicia feminista, ¿verdad? Y entonces creo que es fundamental que podamos repensarnos como en todos estos ámbitos, y estamos llegando a esos acuerdos. La verdad que la Comisión de Sistema de Justicia ha trabajado en esos acuerdos al interior de la comisión. Claudio Gómez. Lo relevante acá es que, a diferencia de lo que pasaba en las comisiones, en que todo esto se iba aprobando por mayoría simple, acá se requieren, como dice Carolina, una vocación de 2/3, es decir, 103 de los 154 convencionales constituyentes. Exactamente. Nosotros hemos estado avanzando intensamente en la Convención Constitucional. Los primeros 6 meses fueron para darnos nuestras propias reglas, y a lo menos en lo que es nuestra Comisión de Forma de Estado, durante la semana deliberamos cerca de 720 indicaciones y ya tenemos un articulado de 36 que deben pasar al Pleno para la próxima semana. Y a lo menos estamos con grandes esperanzas y grandes expectativas, porque en lo que refiere a nuestra comisión, la gran mayoría de los articulados fueron aprobados con 19 o 18 votos de 25. Por tanto, esperamos de que todas las normas que se aprobaron en esta comisión con este quórum puedan ser replicadas la próxima semana en el Pleno, primero aprobando en general y después aprobando en particular cada una de las normas. Estamos contentos con la propuesta que estamos presentando al Pleno, sin perjuicio de que aún tenemos tiempo para perfeccionar cualquier duda o cualquier tema que tengamos que revisar, porque aún nos quedan instancias para aquello. Eso significa, Yoconda, que ya la próxima semana podríamos tener una primera norma que vaya a estar en esta propuesta de nueva Constitución.
La lógica indica que debería ser así, que deberían haber algunas que son susceptibles de ser aprobadas, creo yo, dadas las aprobaciones que han tenido las comisiones, y otras que efectivamente van a tener que ir y recibir indicaciones. Porque no hay acuerdo, hay situaciones que desde la perspectiva nuestra se aprobaron artículos que no son los mejores, artículos que no tuvieron la posibilidad de recibir indicaciones, al menos en la Comisión de Forma de Estado, sino que cuando los colectivos hicieron indicaciones reemplazaron artículos completos, lo que significa que no te da la oportunidad de colocar mejoras, de haberlos discutido, y eso esperamos que se pueda subsanar una vez que se vean en el Pleno. Sí, Carolina, ¿coincide con lo que estaba planteando Yolanda? Yo creo que las mejores decisiones se van a tomar en el Pleno y que ninguna norma está lista todavía en una comisión. Claramente se llega a un acuerdo previo en general y claramente va a ser en el Pleno donde se van a tomar las mejores decisiones para unir Chile, para poder ofrecer esta Constitución para todas y todos los territorios. Sí. ¿Qué pasa si es rechazada? Si no alcanza los 103 votos, una iniciativa específicamente ahí en el Pleno, Claudio. Si la norma es aprobada por el Pleno por 2/3, va a quedar en la futura Constitución, en el texto constitucional. En caso de que no obtenga los 2/3, estas normas vuelven a la Comisión para efectuar un nuevo proceso de indicaciones, para mejorar la propuesta, para poder pulirla, para poder mejorar estos artículos, y vuelven por una segunda y última vez al Pleno, donde nuevamente requiere estos 2/3. En caso de aprobarse, pasa a la canasta donde están todas las normas constitucionales aprobadas, y en caso de rechazarse por no alcanzar estos 2/3, definitivamente no quedaría en la norma constitucional. Por tanto, lo relevante acá es poder llegar a los acuerdos en la primera pasada por el Pleno, y en el peor de los casos tenemos la segunda instancia para poder generar estos consensos por los 2/3. Ahora, ¿qué pasa si hay una norma que, no sé, uno podría definir como imprescindible, que tenga que ver cómo se organiza el Estado, algo como muy básico que se espera que se pueda resolver en esta nueva Constitución, y eso no logra la aprobación? ¿Quedaría con ese vacío el nuevo texto? Quedaría con un vacío, a no ser que haya, el reglamento no estipula claramente cuál es la forma, cómo se van a llevar adelante el debate una vez que iniciemos esta etapa que parte el día martes. Por lo tanto, es complejo, porque uno dice, ¿cómo dejaríamos una Constitución sin un artículo imprescindible, como dices tú? Yo creo que no fue previsto inicialmente en el reglamento. Sí, lo que pasa es que estamos obligados a poder llegar a estos acuerdos, porque no concebimos una Constitución sin un sistema político o sin un sistema de Congreso. Sí, hay materias que son urgentes. Hoy día estamos enfrentando una crisis climática, una pandemia, y claramente el Estatuto del Agua, por ejemplo, es imprescindible para poder abordar la justicia hídrica, el acceso humano al agua. Yo soy de la provincia de Petorca, y allá hemos sufrido muchísimo con la falta de agua, la privatización y el acaparamiento, y consideramos que hay voluntad política de muchas y muchos convencionales para llegar a los 2/3. El estatuto que ingresamos como Modatima, como Movimientos por el Agua y los Territorios, tiene un acompañamiento de 83 firmas, lo que habla de que hay voluntad para llegar a esas normas que son imprescindibles en la nueva Constitución. Ya. O sea, están todos ahí con esa mentalidad, o por lo menos ustedes, de que se presenten y se discutan y se aproveche el tiempo con aquellas normas que efectivamente puedan tener un mayor respaldo, esta mayoría más amplia. ¿Cómo evalúan ustedes entonces lo que pasó durante esta semana cuando se presentó, por ejemplo, esta iniciativa que pretendía disolver los poderes del Estado? Fue rechazado por unanimidad en la comisión que le tocaba verlo. ¿Implica pérdida de tiempo o en realidad hay que dar espacio para todas estas opiniones? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, a la Convención Constitucional ingresaron 1.266 iniciativas, 78 de ellas son iniciativas populares, y existe una gran diversidad de normas, probablemente más de 5.000 artículos, y muchas de ellas perfectamente pueden estar en la nueva Constitución, como por ejemplo nosotros recibimos iniciativas populares por una nueva división política y administrativa que comprenda las regiones actuales más Aconcagua y Chiloé, otra que tiene por objeto establecer universidades en cada una de las regiones, pero lamentablemente hay otras iniciativas que, por más legítimas que sean para quienes las presenten, probablemente no concitan tanto apoyo, puedan atentar principios democráticos o sentido común. Pero nosotros como Convención Constitucional no podemos vetar a priori ninguna iniciativa, tenemos que deliberar, tenemos que votarlas en las comisiones con las indicaciones, votación en particular y posteriormente la votación en pleno. Y así las iniciativas se van puliendo, afinando para poder generar estos grandes consensos por 2/3. Y en ese sentido también es muy importante porque desde el momento que hablamos de que esto era con mucha participación ciudadana, no tan solo cuando uno va a terreno o lo que la gente escucha, sino que efectivamente pudiendo incidir en lo que se dice, la oportunidad de presentar iniciativas populares de norma, de hacer llegar su expectativa, es algo que, y llegar al Pleno,
o a las comisiones era algo que nosotros lo dijimos con mucha fuerza y es hoy día lo que además tenemos que recoger. Es verdad que los tiempos son escasos, pero yo considero que cuando estamos en un proceso que amplía la democracia, que amplía sobre todo la participación, que quiere escuchar a toda la gente, darle el espacio suficiente y necesario a todas aquellas propuestas que vienen de los territorios es fundamental. O sea, yo pertenezco a un territorio absolutamente aislado que es la región de Aysén, en el distrito 27, y obviamente nosotros también queremos tener esa instancia o que se escuchen aquellas normas que a lo mejor las formularon otras, pero que nos hacen sentido como región. Y puede ser entonces un poco decepcionante para aquellos que promovieron una iniciativa popular de norma, que consiguieron altos respaldos, más de las 15.000 firmas necesarias, y que ahora cuando se discuten en la comisión termina siendo rechazado. Lo que vimos ahí en el resumen anterior estaba desde la de la cannabis hasta la del bicameralismo, que no siguieron avanzando pese a haber conseguido el apoyo. Sí, yo creo que igual hoy día que tenemos un proceso único en la historia, en donde muchas comunidades han podido participar, estamos constituyéndonos y muchas veces no se sabe diferenciar cuál es la materia constitucional y cuál no, ¿cierto? Estamos en un proceso de priorizar estas iniciativas y recordar que las iniciativas que vienen son parte del estallido social. El estallido social está dentro también de la convención, son las mismas personas que estuvimos en las calles, que hoy día estamos levantando justas demandas que son legítimas. Y estas iniciativas, muchas vienen con la iniciativa popular de norma, como la nacionalización de las empresas del cobre, y que plantean una inspiración que es propia de un territorio, de un sector, y en este momento estamos por escuchar a todas las comunidades, por escuchar todas las luchas, y en ese sentido que yo creo que es parte de la democracia que se está abriendo y que claramente no podemos dejarla de lado en virtud del tiempo. O sea, para entender bien lo que planteas, es que, por ejemplo, la que tenía que ver con la cannabis, eso no sería materia de constitución. Eso puede ser regulado a partir de los derechos también. En una nueva pregunta por eso, a tu juicio, si se refería puntualmente a eso, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la bicameralidad, sí es algo que se va a discutir, y si bien se rechazó acá esta iniciativa popular de norma, eso no quiere decir, Claudio, que eventualmente pueda, de todas maneras, retomarse esa idea puntualmente en lo que viene a continuación. Sí, a propósito del sistema de nuestro futuro Congreso, ya existe una votación en la comisión por el cual se mantiene hasta el momento el Congreso unicameral. Esto viene un periodo de indicaciones ahora, luego esto debe pasar al Pleno. No sabemos si existen aún los 2 tercios para este sistema en el Pleno. Lo más probable es que después vuelva a la comisión y tengamos que buscar los mecanismos para ponernos de acuerdo para la segunda vez en el Pleno. Y tenemos que buscar cómo avanzar. Yo ingresé a esta convención constitucional pensando en un Congreso unicameral. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta de que lo mejor para la región era una segunda Cámara Territorial, donde la región metropolitana, que tenga 7 millones de habitantes, tenga el mismo número de representantes que Aysén, que tiene cerca de 100.000 habitantes. A lo menos, respecto a los que creen en un Congreso unicameral y los que creemos en un bicameralismo territorial, estamos ambos de acuerdo que no queremos más Senado tal como existe. Por tanto, creemos que bajo ese sistema de segunda Cámara Territorial, las regiones pueden verse mejor representadas en esta instancia nacional. Ya, que eso es lo importante de ir comentando estos temas también acá. Por ejemplo, en lo que se refiere a ese aspecto puntual, no es algo que esté zanjado, si es unicameral o bicameral. No está zanjado, pero también recordemos que en lo general se aprobó en la comisión respectiva el unicameralismo. Y la verdad es que con varias cosas que la gente tiene una visión distinta afuera. Uno siempre escuchó que no, que se acaba el Senado, que el gasto, que es un gasto innecesario, que dejemos de gastar la plata de los chilenos. Pueden tener mucha razón, pero aquí se acaba el Senado en el nombre, se convierte lo que está propuesto y aprobado en general en una sola Cámara de 205 integrantes, es decir, es la misma suma de hoy día de los diputados y senadores. Entonces, simplemente se le cambia el nombre, algunas funciones, y las regiones, sobre todo las extremas, somos las que más perdemos, porque la representatividad nos baja considerablemente. Por lo tanto, si decimos que queremos avanzar hacia la descentralización, hacia el rescate de las regiones, que tengan un rol preponderante en la política pública, al dejarlas disminuidas en una Cámara unicameral, la verdad es que retrocedemos más de lo que tenemos hoy día. En el caso tuyo, Carolina, ¿tienes alguna idea ya definida si prefieres unicameral o bicameral? Sí, nuestro compromiso también es con la unicameralidad. Entendemos que hoy día existe una crítica real a lo que es el Senado en Chile, y también que solo el 40% de los países en el mundo tienen 2 cámaras, ¿ya?
Y hay países como Dinamarca, Grecia o Portugal que tienen la unicameralidad, y eso también significa un análisis de la representatividad. O sea, acá lo que tenemos es un problema de representación, ¿ya? Y eso es lo que creemos, que hay nuevos criterios que se pueden integrar a la Cámara, como la plurinacionalidad, como el regionalismo, ¿verdad? El Estado regional está pensando en un articulado que habla de una asamblea legislativa, y que ahí hay un proceso de armonización de las propuestas, en donde claramente se pueda combinar lo que está pensando la Comisión de Sistema Político con la Comisión de Forma de Estado. Ya. Aprovechemos al tiro de abordar el tema con dos representantes aquí de la Comisión de Forma de Estado. En lo que se refiere, por ejemplo, a esta propuesta de asambleas legislativas, ¿en qué consiste eso? ¿Qué es lo que proponen? A ver, una constitución democrática necesariamente implica reorganizar el poder. Nosotros tenemos un acuerdo transversal en que el sistema unitario que tenemos actualmente ya fracasó, no produce más efecto. Por tanto, necesariamente hemos transitado esta propuesta de Estado regional, donde existen distintos centros de impulsión política, cada uno de ellos con autonomía política, administrativa, financiera, en un marco de unidad e indivisibilidad del Estado, basado en principios de solidaridad interregional, cooperación y desarrollo armónico. Y en ese contexto es que uno de los elementos esenciales del Estado regional son estas asambleas legislativas regionales, que es un órgano de representación popular, paritario, plurinacional, que tiene por objeto labores resolutivas, fiscalizadoras, y también pueden dictar leyes dentro del ámbito regional. Esta asamblea legislativa... ¿Qué tipo de leyes? Sí, esta asamblea legislativa no pueden dictar normas civiles, penales de carácter nacional, sino que solamente respecto a un catálogo que va a estar establecido en la misma Constitución, como por ejemplo temas vinculados al medio ambiente, al desarrollo y planificación territorial, temas vinculados al turismo, son temas netamente territorial. Acá nosotros no estamos pensando... de impuestos. Sí, también está la posibilidad, bajo la perspectiva del Estado regional, de que se puedan fijar impuestos de acuerdo a los límites que establezca la Constitución. Pero solamente para aclarar, nosotros no estamos pensando en que va a haber un congreso con 155 personas en cada región, sino que nosotros visualizamos que esto va a ser un Consejo Regional 2.0, que va a funcionar en el mismo edificio donde funcionan los CORE y que va a estar integrado por el mismo número de personas. Los CORE que tienen más representantes en la actualidad en la metropolitana con 34, y hay regiones que tienen 12 o 14. Por tanto, esa sería la integración y las funciones de estas asambleas legislativas regionales. Sería como lo que conocemos actualmente de los CORE, cambio de nombre, pero también de las atribuciones que tienen en estos momentos. Los CORE se eligen en la elección popular. Atribuciones. De hecho, dentro del decálogo de funciones o de ámbitos de incumbencia que se le colocan en los artículos aprobados, está, por ejemplo, establecer tributos regionales, suprimir, ampliar, colocar incentivos, crear empresas estatales regionales, autorizar el endeudamiento del gobierno regional o de las municipalidades. También hay algunas funciones que la verdad es que son bastante, desde mi perspectiva, yo diría que complejas, porque cambia de una región a otra. Si la hablamos como región autónoma, casi un Estado autónomo, por ejemplo, intervenir y dictar todo lo que es la ley laboral, el derecho a huelga, la sindicalización, que debería ser un estándar nacional. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestras dudas, y lo hicimos presente en la comisión y hemos seguido hablando, respecto de estas regiones con estas asambleas, con este poder de legislar, porque además hay otro artículo que dice que todas las potestades residuales, ¿ya? Es decir, todo aquello que el Estado central no deje establecida la Constitución, van a ser administradas por las regiones según su estatuto, según su estatuto regional. Lo que quiere decir que podemos tener estatutos gigantes con una larga, hojas y hojas de ámbitos de incumbencia sobre los cuales van a legislar, y otras regiones que no lo hagan. Y puede ser que tengamos 16, 18, 20 regiones, no lo sabemos, autónomas, donde cada una tenga su propia legislación sobre la misma materia. Por lo tanto, no nos da tampoco esa sensación de unidad de estar en un mismo país. Claudio, me imagino que quiere responder. Sí, primero los temas laborales no están dentro de las competencias de la región. Nosotros hacemos el diagnóstico de que el Estado unitario, que fue consagrado principalmente en la Constitución del 33, en el artículo 1 de la Constitución del 25 y en el artículo 3 de la Constitución del 80, es un sistema que ya se encuentra plenamente agotado. Gran parte de las iniciativas presentadas por Chile Vamos hacen una réplica de lo que es la Constitución de 1980. Y nosotros creemos de que todas las políticas públicas de descentralización que se han intentado aplicar bajo el alero de la Constitución de 1980 no han producido efecto, lamentablemente. Por eso que apostamos a transitar a este Estado regional, que no es algo nuevo. Está en la doctrina hace más de 40 años. España, Portugal, Italia han adoptado este sistema. Cuando nosotros recibimos expertos en las audiencias públicas, muchos de ellos se mostraron favorables
a la creación de este Estado regional, como también cuando nosotros hemos estado en nuestro territorio, en las audiencias públicas, y cuando recorrimos también con Yoconda distintas regiones del país, lo que más pide la ciudadanía es mayor autonomía, mayor descentralización, mayor poder para decidir con respecto a sus propios destinos, y que un niño y niña, independientemente de donde nazca, no avance con la mochila pesada del lugar de su nacimiento. ¿Quieres responder? Para darle la palabra a Carolina y vamos de inmediato a escuchar a Yoconda. Sí, yo creo que igual es importante validar los espacios de poder que ya existen en los territorios. Este Consejo Regional que pueda tener mayores atribuciones, ¿cierto? Es reconocer que las regiones son capaces de pensarse y de tener una visión de su futuro, y también reconocer la geografía que tenemos en Chile, que es un país diferente de norte a sur, ¿verdad? Y demográficamente, climáticamente. Entonces, estas cuestiones son abordables según el contexto, muchos temas son abordables según el contexto, y reconociendo estas vocaciones de los territorios y las estructuras de poder que ya han sido instaladas. Ahora sí, yo. Sí, a mí me gustaría decir que, si bien es cierto, coincidimos, yo creo todos los que estamos en la comisión y muchos de los que formamos parte de la convención, en la necesidad urgente de empoderar a las regiones y de darle más atribuciones para hacer más fluida la aplicación de la política pública, porque allí es donde está el gran cuello de botella. Quienes somos de regiones extremas, y quienes hemos trabajado en política pública durante más de 30 años, sabemos dónde nos aprieta el zapato. Sin embargo, y respondiendo específicamente a lo que dice Claudio, efectivamente en el artículo 33 de las competencias legislativas concurrentes dice, o sea, no tan solo eso, sino que la creación de instituciones financieras y crediticias regionales, como bancos locales y rurales, la creación de entidades de crédito de empréstito y la regulación de la organización sindical, la negociación o conflicto colectivo y la huelga. Están en los puntos que especifica. Ahora, obviamente son temas que nos hablan de que tendríamos visiones distintas, y aquí es importante decir, cuando Chile se define en esta nueva propuesta de constitución como un Estado regional, la verdad es que si uno lo compara con distintas constituciones del mundo, no existe de esa forma. No hay ningún Estado regional. Por lo tanto, nosotros también queremos saber, porque por otra parte se dice que se mantiene el país como indivisible, no como único, sino que indivisible, que no habrá secesión, pero todo lo que está estipulado en estos reglamentos da a entender que cada región tiene tanta autonomía, es capaz de también autoasignarse las competencias residuales, que al Estado lo deja completamente anulado. Vamos a ese punto precisamente con Claudio Gómez, y también para, me imagino, responder lo que plantea Yoconda, pero ¿cuál es la diferencia entre un Estado regional y un Estado federal, que es lo que muchos... Mira, son varias las diferencias, que te agradezco la pregunta para poder aclarar muchas veces burlas que se hacen con respecto al tema. En el Estado regional es el Estado central el que le entrega la autonomía a las entidades locales, a diferencia del federalismo, donde son las entidades locales o los estados locales los que le entregan el poder al federalismo. En el Estado regional existe una Constitución, un Congreso y un solo ordenamiento jurídico para todo el país, una misma policía, un mismo sistema judicial. Y en el sistema federal existe un Congreso bicameral federal, una Constitución federal, donde además cada uno de los estados locales o los estados miembros tiene una propia Constitución, un propio Congreso, y además tienen sus propios ordenamientos jurídicos, sus propias policías, sus propios tribunales. Ahora bien, no existe ningún sistema puro, no existe ningún federalismo, sistema unitario o regional puro, sino que cada estado lo va adoptando de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones. Y eso es lo que nosotros hemos avanzado en este Estado regional, que es solamente un medio, cuya finalidad es dar poder de decisión a las regiones y, por supuesto, terminar con las históricas inequidades territoriales. Yoconda. Sí, la verdad es que si hablamos de inequidad, efectivamente las existen, pero cuando uno empieza a mirar y empieza a comparar esto y se lo trata de imaginar cómo va a ser versus lo que hay hoy día, hay regiones que lamentablemente no va a ser bueno para ellos, y yo lo hablo muy a título personal. Si bien es cierto somos convencionales de la República, pero creo que realidades como la de Aysén se van a replicar. Regiones que van a tener autonomía fiscal, ¿no es cierto?, que van a tener que buscar sus propios recursos, regiones como la mía que viven en un 80-20, la región vive con un 80% de inversión pública y un 20% privada, donde tenemos muchas brechas de estructura, de servicios básicos, de caminos, de todo lo que por acá ya existe, ¿ya? Y no vamos a tener recursos propios. Nosotros no tenemos. Nos van a aplicar más impuestos el gobernador con la asamblea a las pymes, a las pequeñas pymes que sobreviven hoy día. Si eso lo mezclamos con otras aprobaciones que han habido de disminuir la producción de diferentes tipos. Yo hace 2 días atrás tuve una reunión de lobby con dirigentes de trabajadores de la acuicultura, que van desde la persona que trabaja en las plantas de proceso hasta el que trabaja en el centro cultivo, el que lava redes, etcétera. Son más de 15.000 familias y están muy preocupadas porque nos dice qué va a pasar con nosotros, con toda la producción que hay, que eso afecta a mi región también, dentro de
entre que se van a entregar terrenos indígenas con autonomía, entre que se va a disminuir la extractividad, cómo nos toman a los salmoneros y quién nos va a restituir el trabajo a nosotros cuando esto se acabe. Muy bien, ya estamos en el tiempo, pero esto es parte de lo que vamos a ver la próxima semana y en la discusión que se va a dar en el Pleno. Solo muy breve, Carolina, ¿cuándo ya podríamos ver algo de esto de la Comisión de Medio Ambiente, que también tiene varios temas ahí que han generado revuelo? Sí, hay varios temas respecto de la política fiscal que se están abordando a propósito de lo que menciona Yoconda y que tiene que ver con la solidaridad entre regiones, ¿no? Y también decir que el mandato popular, las iniciativas populares de norma, Juan Fernández, el Choapa, Aconcagua y Chiloé presentaron propuestas de autonomía regional y de nueva regionalización, ¿verdad? Y que responde como a esto que estamos sintiendo desde los territorios para que llegue el Estado, para que haya realmente la capacidad de tomar decisiones. Y creo que eso es importante, que también decirle a la ciudadanía que hoy día estamos en un momento de deliberación, que nada está terminado al 100% y que este es el momento en realidad del debate, ¿ya? Entonces, perfecto, que esto no está terminado, no está zanjado. Claro. Vamos a quedar muy atentos a lo que va a ocurrir entonces la próxima semana. Carolina, Claudio, Yoconda, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos de inmediato con más aquí en Convención Constitucional. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Regresamos y ya es el momento de analizar el apoyo, la percepción ciudadana de las personas en lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Para eso estamos con María José Lincovil, quien es coordinadora de participación de Tenemos que Hablar de Chile. María José, muchas gracias por estar aquí con nosotros este domingo. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos de inmediato a revisar qué es lo que analizaron durante estos días y entiendo que está absolutamente vinculado con las llamadas iniciativas populares de norma, es decir, las que la gente podía apoyar colocándole su firma. Sí, exactamente. Bueno, el 1 de febrero terminaron el plazo para poder apoyar y para poder introducir iniciativas populares de norma. Llegaron en total más de 2.459 iniciativas de norma, que en total agruparon más de 2.800.000 apoyos, que es una cifra bastante considerable si pensamos en que estamos en periodo de vacaciones y la gente está un poco... ¿Cuál es la cifra total, perdón, de firmas? 2.800.000. Ya, y ustedes analizaron y lo vamos a ver a continuación. Exacto. ¿Cómo se distribuyeron esas firmas? Porque en el fondo llega la iniciativa que consigue más de 15.000 firmas y había que distribuirla en las distintas comisiones de la convención, ¿no? Exacto. Para hacer un resumen, las personas mayores de 16 años podían ingresar a iniciativas populares de norma y tenían que cumplir a lo menos 15.000 firmas de 4 regiones distintas, y en el caso del pueblo tribal afrodescendiente tenían que cumplir 1.500 firmas de por lo menos 2 regiones distintas. En total, en el fondo, como os comentaba recién, acá está el número de apoyos que se consiguieron por las iniciativas populares de norma. Y lo más interesante que acá podemos mostrar es que la gran mayoría de los apoyos de iniciativas populares de norma y de iniciativas ingresadas van directamente a la Comisión de Derechos Fundamentales. O sea, más del 56% del total de apoyos de iniciativas populares de norma se lo lleva solo una comisión. Así que ahí se viene un gran trabajo para esa comisión, que tiene que sumar muchas que canalizar toda esta información y después transformarla ahí en propuestas que lleguen al Pleno. Exacto. Y otra comisión que capturó un gran número de apoyos es la Comisión de Medio Ambiente, lo que llama la atención porque no fue necesariamente la comisión que capturó la mayor cantidad de iniciativas. No es que se correlacionen directamente. Sino que tuvieron hartas firmas. Claro, Sistema Político tuvo más iniciativas de norma que se presentaron versus Medio Ambiente, pero agrupó mucho menos apoyo. No sé si tal vez por la complejidad del tema o por el interés social, pero la cosa es que asignó una menor cantidad de apoyo. Muy bien. Ahora, esto es como quedó distribuido, por así decirlo, en las firmas. Las comisiones ahora van a tener que analizar todo eso y luego enviar esto al Pleno de la Convención, donde van a tener que ahí pronunciarse todos los convencionales constituyentes. Ahora, ¿quiénes propusieron estas iniciativas principalmente? Mira, ¿gente común y corriente o había organizaciones detrás? ¿Qué es lo que pudieron detectar? Mira, las iniciativas populares de normas fueron presentadas en su gran mayoría por personas naturales. Sin embargo, las iniciativas populares de norma que van a ser discutidas dentro del proceso de discusión constitucional son iniciativas que fueron presentadas por organizaciones. El 78% de las iniciativas que hoy día se van a discutir son presentadas por organizaciones, en general organizaciones que pertenecen a ciertos gremios o sectores supermercados. O sea, van a ser discutidas porque esos son los que consiguieron más de 15.000, a eso se refiere. O sea, que tuvieron más éxito para convocar y concitar apoyo quienes proponían
iniciativas, organizaciones que cuando eran personas comunes y corrientes. Exacto, te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, en educación hay una gran cantidad de iniciativas que van a ser discutidas y en general son organizaciones del mundo educativo que se agruparon y presentaron una iniciativa en particular para promover. Y eso probablemente tiene que ver con que las organizaciones tienen mayor capacidad para difundir cuáles eran las iniciativas, para de esa manera ir consiguiendo más apoyo, más firmas, etcétera. Sí, absolutamente, y de hecho también se ve porque muchas de esas organizaciones que ya por sí solas tienen capacidad de difusión, se agruparon con otras similares para poder tener un mayor alcance. Sin embargo, no hay que desmerecer que un 17% de las iniciativas fueron propuestas por personas naturales. Y eso igual es bastante... Alguien que estaba en su casa subió ahí la propuesta que tenía y empezó a difundirla seguramente con los recursos que tenía, redes sociales y eso, y lograron ahí pasar la prueba 17. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver, o de lo que han podido analizar, cuáles son los temas, los problemas, el contenido de estas iniciativas que más se repiten? Sí, mira, lo que nosotros hicimos, al momento de ingresar a una iniciativa popular de norma, las personas tenían que responder 4 preguntas y una de ellas era qué problema esperaban resolver una vez que se aprobara esta iniciativa popular de norma o se discutiera. ¿Qué problemas esperaban resolver? En general, problemas asociados a salud, educación, protección y mujeres, muy parecido a lo que hemos estado discutiendo en el estallido social. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, asociar la palabra más cercana a cada uno de estos conceptos, obviamente es derecho, o sea, y aparece también el concepto de lo público, o sea, en general lo público rodea la salud, rodea la educación y rodea todos los temas más sociales. Entonces, por ahí viene el mayor interés y esto obviamente, como decía recién, se correlaciona con el tema del estallido social y también es un reflejo quizás de donde puede también participar más la ciudadanía. Recordemos que igual muchos de los temas que se abordan dentro del proceso constitucional son sumamente técnicos, entonces también vale la pena preguntarse estas son las demandas de la ciudadanía, pero también en qué ámbitos la ciudadanía se siente más preparada para poder participar y para poder elaborar propuestas de normas, que no es algo fácil tampoco. Claro, y también le puede servir un poco como eje a los convencionales constituyentes para decir, ok, salud es claramente el tema que más le importa o que tuvo más apoyo en estas iniciativas populares de norma, darle la preponderancia correspondiente a la discusión que van a tener en la convención, ¿no? Sí, absolutamente. Y ahí recordar que en el fondo el proceso que ahora continúa, muchas de estas iniciativas ya se comenzaron a discutir en general dentro de la comisión a la cual estuvieron asociadas y posteriormente se tienen que discutir en particular para, en caso de pasar esos 2 ámbitos, pasar al pleno y ahí poder ser discutida y ver si efectivamente van a quedar o no dentro de la... De hecho, lo que vimos y lo estábamos conversando antes, algunas de estas iniciativas populares de normas simplemente no pasaron el filtro en las comisiones, otros sí. Vamos a ir viendo ahí cómo se da toda esa discusión. María José Lincovil, coordinadora de participación de Tenemos que Hablar de Chile, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, y nosotros estamos llegando, sí, al final de este programa, pero vamos a revisar ahí algunas imágenes para recordarles a ustedes que pueden también ser parte de lo que estábamos ahí conversando cuando Tenemos que Hablar de Chile. Estamos viendo ahí el WhatsApp de Constitubot. Si ustedes quieren recibir más información o también participar en estas preguntas, en este análisis de información que estábamos recién viendo, lo pueden hacer a través de ese número de WhatsApp, el más 569 99678221. Ahí está el número de WhatsApp entonces de Constitubot y que sirve entonces para poder ustedes también vayan opinando y vayan contándonos qué es lo que opinan respecto a esta convención constitucional. Importante también recordarles que en 24horas.cl también hay un apartado especial solamente con información vinculada a la Convención Constitucional para que ustedes también ingresen ahí y vayan revisando lo que está ocurriendo. De hecho, hay una nota donde se va explicando paso a paso, lo estamos viendo ahí, hay una nota específica en 24horas.cl para explicar lo que viene la próxima semana, esto tan relevante que es la discusión en el Pleno, que va a comenzar el martes 15, donde ahí los convencionales, todos los convencionales, los 154, van a tener que analizar y votar sobre las primeras iniciativas de la Comisión de Sistema de Justicia, luego de la Comisión Formas de Estado. Y podría darse que la próxima semana ya tuviésemos listo alguna norma
para ese nuevo texto constitucional, que recordemos, lo que van a hacer los convencionales es proponer una nueva constitución y luego usted va a decidir en un plebiscito si acaso aprueba o rechaza esa nueva constitución. Solo un último punto a recordarles: lo que se aprueba en las comisiones es por mayoría simple, lo que se apruebe en el pleno de la convención requiere mayorías más amplias, requiere 2/3, es decir, 103 votos de los 154 convencionales constituyentes. De esta manera, entonces, llegamos al final de este programa de día domingo de Convención Constitucional, pero lo dejamos invitado para que siga aquí en compañía de TVN. Convención Constitucional.